Porque todos los países están endeudados, y a quién le deben. Explicado con brainrots. ¿Alguna vez has visto en las noticias que el gobierno está gastando muchos millones en puras tonterías, mientras el país se hunde en deudas? La gente se alarma y pierde su racha de mewing. Pero, ¿sabías que casi todos los países del mundo están endeudados? Estados Unidos, Alemania, Suiza, el que sea. Incluso las naciones más bombastic y fantastic no están a salvo de la deuda. Japón debe el 230% de su economía. Estados Unidos debe 36 billones de dólares, y la cifra solo sigue aumentando. Suena imposible, ¿cierto? Entonces, te has preguntado, ¿por qué todos los países están endeudados? Y si todos deben dinero, ¿a quién se lo deben? En este video, te explicaré todo lo que necesitas saber sobre la deuda de países. ¿Por qué y a quién le deben dinero? ¿Qué tan mala es realmente la deuda? ¿Por qué no solo imprimen más dinero? Y, si puede un país estar realmente libre de deudas. Deuda nacional. Le llamamos deuda nacional, también conocida como deuda pública, gubernamental o soberana, a la suma total de dinero que debe un gobierno federal o central. Al igual que Chimpanzini Grappellini saca un préstamo del banco Brainrot cuando necesita efectivo rápido, los gobiernos piden prestado cuando gastan más de lo que ganan. Pero, en lugar de pedirle a un solo banco, los países obtienen préstamos de diversas fuentes, como otras naciones, grandes instituciones financieras e incluso de sus propios ciudadanos. La deuda nacional solo incluye la deuda del gobierno federal o central. No incluye deudas locales o estatales. Tampoco incluye la deuda personal de los ciudadanos, como tarjetas de crédito o hipotecas. ¿Por qué los países piden dinero prestado? ¿Por qué los gobiernos necesitan pedir prestado si pueden simplemente imprimir más dinero? Bueno, cuando los gobiernos imprimen dinero sin pensar, inundan la economía de efectivo. Esto causa hiperinflación, o sea que los precios de todo se disparan y destruyen la economía. Como resultado, los inversores y los países extranjeros pierden la confianza en dicho país y ven su dinero como papel inservible. Básicamente, conviertes a un país Chad Moger en un país sub 3 descendente. Como pasó en Argentina y Venezuela. Endeudarse, por el contrario, los mantiene maxeando la economía, ya que la deuda viene con intereses, lo que obliga al gobierno a gestionar su dinero de forma más responsable y a seguir farmeando money para pagar la deuda. Ahora, veamos por qué los gobiernos piden prestado en primer lugar. Razón 1. Cubrir déficits presupuestarios. El ingreso principal de un gobierno son los impuestos, pero a veces no es suficiente para cubrir los gastos. Esto se llama déficit presupuestario. Por ejemplo, si el gobierno recauda 3 billones en impuestos, pero necesita 4 billones para educación, servicios públicos y salud, queda un faltante de 1 billón. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Recortar gastos. Eso significa menos y peores servicios e instituciones públicas. No Sigma. Nadie estaría feliz y probablemente protesten al día siguiente. Subir impuestos. Eso les hace la vida más difícil a todos. Y probablemente cause mayores protestas. Entonces, la solución más fácil para cubrir el déficit es pedir prestado. Sigma. La segunda razón es para invertir en crecimiento. Pedir prestado no siempre es malo. Imagina que tu país necesita carreteras, escuelas y hospitales, pero el gobierno no tiene dinero y se niega a pedir prestado. En lugar de construirlas ahora mismo, tendrían que pasar mucho tiempo ahorrando, mientras que la gente sufre. Pero, si el gobierno pide prestado, puede construir todo más rápido, mejorando la economía y el estilo de vida de sus ciudadanos. Absolute Sigma. La tercera razón es para pagar deudas existentes. Chimpanzini Grappellini no es el único que pide préstamos para pagar préstamos viejos. El gobierno conoce este truco mejor que cualquiera. Digamos que un país pidió dinero prestado en 2010 con una fecha límite de pago en 2020. Pero cuando llega el 2020, no tiene cómo pagarlo. ¿Qué hace? Por supuesto,
Pide otro préstamo en 2020 para pagar la deuda de 2010, y el ciclo continúa. Mientras el país gestione su deuda de forma responsable, no es necesariamente un problema. 4. Controlar tasas de interés e inflación. A veces los gobiernos piden dinero prestado como una herramienta financiera, no solo porque les falta efectivo. Pueden emitir bonos para sacar dinero de la economía y bajar la inflación, o pedir más dinero para inyectar efectivo y estimular el crecimiento. ¿Quién le presta dinero a los países? Los gobiernos deben billones de dólares, y te preguntarás, ¿qué banco tiene tanto dinero para prestar? Bueno, el gobierno no solo pide prestado de una fuente. Les piden dinero a dos fuentes principales, nacionales y extranjeras. Analicémoslas. Prestamistas nacionales. Por si no lo sabías, tú puedes prestarle tu dinero a tu propio país. Esto a través de bonos. Cuando compras bonos y letras del tesoro, le estás prestando tu dinero al gobierno y el gobierno te devuelve el dinero más intereses. De esta forma, los ciudadanos locales pueden comprar bonos del tesoro. Y no solo las personas, los bancos comerciales locales también pueden comprar bonos. Algunas empresas también compran bonos como parte de sus inversiones. Esto se conoce como deuda intragubernamental. La segunda fuente son los prestamistas extranjeros. Los ciudadanos y bancos comerciales extranjeros pueden comprar bonos al igual que los locales. Los gobiernos extranjeros también compran bonos de otros países, pero generalmente de economías fuertes, principalmente como herramientas de inversión para obtener ganancias por los intereses. Por ejemplo, Japón y China son los mayores tenedores de bonos del tesoro estadounidense, con una cartera de entre 700.000 millones y $1 billón cada uno. ¿La deuda nacional es mala? Bueno, no realmente. Porque la deuda puede ser buena o mala, dependiendo de cómo se use y de si un país puede gestionarla adecuadamente. La deuda puede ser beneficiosa si se usa y se gestiona sabiamente. Como mencioné, cuando los gobiernos piden prestado para construir infraestructura y servicios públicos, pueden impulsar la economía. Así que, mientras la deuda sea manejable, es algo bueno. Pero demasiada deuda también es peligrosa. Si un país sigue pidiendo prestado solo para pagar deuda vieja, cae en una trampa de deuda, que es cuando un país gasta más en intereses que en servicios esenciales como salud y educación. Si los inversores pierden la confianza, dudarán de si el país puede pagar su deuda, lo que significaría menos préstamos y negociación internacional. Ahora, ¿cuánta deuda es demasiada? No hay una cifra exacta, pero una forma de medirlo es la relación deuda-PIB, comparando la deuda total del país con el tamaño de su economía o Producto Interno Bruto. Por ejemplo, digamos que un país tiene una relación deuda-PIB del 60%. Eso significa que, si ese país tiene un PIB de 100.000 millones de dólares, entonces su deuda es de alrededor de 60.000 millones de dólares. Muchos economistas consideran que el 60% o menos es un nivel seguro, pero no es una regla estricta. ¿Puede un país estar libre de deudas? Técnicamente, sí, pero en realidad, ningún país está completamente libre de deudas, y para la mayoría de las economías, estar libre de deudas ni siquiera es una buena idea. Entonces, ¿existe algún país con cero deuda? La respuesta es ninguno. Todos los países del mundo tienen cierto nivel de deuda. Pero incluso si un país pudiera estar libre de deudas, la mayoría ni siquiera lo intenta. Como dije antes, si un país puede gestionar su deuda correctamente, esta puede ser beneficiosa para la nación. Eliminar la deuda por completo significaría recortes masivos de gastos o aumentos enormes de impuestos. Ambas cosas podrían frenar el crecimiento económico y desatar protestas masivas. Conclusione. La deuda es un arma de doble filo. Usada sabiamente, puede ayudar a un país a crecer y prosperar. Usada de forma imprudente, puede llevar al desastre económico. No se trata de tener deuda, se trata de saber cómo gestionarla. Si quieres que haga más videos explicando este tipo de temas, y sobre cómo los ricos usan la deuda para hacerse más ricos, por favor dale like y suscríbete. Gracias por ver.